Buenos días, doctor José Luis Mateo Valencia. El día de hoy mi compañero Fabio Arianda Vilangulo y quien le haga María Luisa Arevalo Serrano le vamos a presentar nuestros trabajos sobre la PCR digital y la PCR múltiplex. Yo les voy a hablar de esta última. La PCR multiplex es una variante de la PCR tradicional que nos permite amplificar múltiples secuencias de ADN o ARN al mismo tiempo en una única reacción. Esto se logra usando varios pares de cebadores específicos, cada uno diseñado para un blanco diferente. Supongamos que en vez de hacer una receta para cada cosa, hagamos una sola receta para varias cosas. Esto es porque todos los componentes necesarios, desde el ADN hasta los cebadores y la polimerasa se mezclan en un solo tubo. El resultado final son varios productos de ADN o ARN de distintos tamaños, todos obtenidos de una sola corrida, lo que ahorra tiempo y recursos. ¿Cómo funciona? Eh, en esencia son los pasos básicos de una PCR convencional, pero el diseño de los cebadores es crucial, ya que deben ser muy específicos para sus blancos y lo más importante, deben tener temperaturas de anclaje muy similares para que todos funcionen bien bajo las mismas condiciones de reacción, eh, evitando así interacciones indeseadas. Una vez que tenemos nuestros cebadores perfectos, mezclamos todo en un único recipiente. Luego la mezcla se somete a los ciclos repetidos de desnaturalización, donde las cadenas se separan, em, el anclaje donde nuestros múltiples cebadores se unen a sus secuencias y la extensión donde la polimerasa construye las nuevas cadenas. Finalmente, los múltiples productos amplificados se visualizan comúnmente mediante electroforesis en gel, que nos permite separarlos por tamaño y ver qué blancos se amplificaron. Las ventajas de usar la PCR son el ahorro de tiempo y de recursos, ya que se pueden analizar múltiples blancos de forma simultánea. También nos da mayor eficiencia, ya que nos brinda una información en una sola muestra en menos tiempo. Es muy buena para el diagnóstico, ideal para el diagnóstico, ya que esto lo explicaré un poquito más adelante y nos hace requerir menos muestra y reducir las manipulaciones que se dan con esta. También minimizamos el riesgo de lo que es la contaminación cruzada. En aplicaciones, en el diagnóstico es muy fundamental para lo que son las enfermedades infecciosas, ya sean bacterianas, virales o fúngicas. También la detección de múltiples mutaciones genéticas asociadas a enfermedades, algo vital en la medicina personalizada. En investigaciones nos puede ayudar con lo que son los análisis genéticos complejos y también es una herramienta estándar para lo que es el análisis forense, perfilado en lo que es el ADN, así como aplicaciones veterinarias. Desafíos y consideraciones. Em, es una, es un diseño riguroso, ya que requiere de lo que son cebadores y condiciones de reacción muy precisos para poder evitar los problemas. Em, Algunos de estos problemas podrían ser la amplificación inespecífica o la competencia entre los diferentes blancos. También está el balanceo de productos que nos asegura de que todos los blancos se amplifiquen de forma equitativa. Eh, Eso es un reto ya que eh, tienes que buscar que sus rendimientos sean similares entre todos. También el análisis complejo, la visualización de muchos productos puede necesitar herramientas de detección avanzadas, ya que usualmente es complejo analizar varias cosas al mismo tiempo. Ahora les paso con mi compañero. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el PCR digital. ¿Qué es el PCR digital? El PCR digital
Es una técnica de biología molecular de alta precisión que permite la cuantificación absoluta del ADN o ARN sin necesidad de curvas estándar como otras pruebas. A diferencia de los métodos tradicionales, el PCR digital cuenta directamente las moléculas de ácido nucleico presentes en una muestra, lo que lo convierte en una herramienta muy útil para las aplicaciones clínicas, investigativas, de diagnóstico y de tratamiento, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles han sido los problemas de los métodos tradicionales? El PCR convencional y el PCR en tiempo real han sido fundamentales para la biología molecular, pero presentan algunas limitaciones. Por ejemplo, el PCR en tiempo real cuantifica el ADN mediante la intensidad de la fluorescencia a lo largo del tiempo y requiere de una curva estándar para estimar la cantidad presente. ¿Qué quiere decir? Esa curva te va a indicar en qué momento has tenido más el virus y en qué momento has tenido menos. No te determina con exactitud cuánto de virus tú tienes, o en este caso, si hablamos de una enfermedad, ¿no? ¿Cuántos de virus tienes tú en la muestra o en el cuerpo, por así decirlo? Ahora, la precisión del PCR en tiempo real también se ve afectada por la calidad de la muestra, si ésta se degrada o contiene inhibidores, y la eficacia de la reacción en distintas condiciones. También se ve aplicada por aplicaciones críticas como detectar una mutación en cáncer o medir una carga viral, ya que estas implementaciones pueden conducir a errores, como ya mencioné. Ahora, en el PCR digital, ¿qué es lo que lo hace único? Porque este permite dividir la muestra y te permite hacer un conteo exacto. Pero ¿cómo? El PCR digital cambia el enfoque. ¿Por qué se dice cambia el enfoque? Porque en lugar de medir la intensidad de una señal, divide la muestra en miles o millones de reacciones independientes y cuenta cuántas tienen éxito. Lo puede hacer en unidad de gotas o en unidad de pozos y tiene una probabilidad estadísticamente baja de contener una sola copia de ADN. Y después de la amplificación, porque hay pasos para hacer este PCR digital, en la amplificación se analiza cuántas unidades contienen ADN objetivo, que vendrían y se formarían de forma fluorescente para dar una señal positiva, y cuántas no, o sea, no tuvieran una reacción fluorescente. Con estos datos se puede hacer una fórmula estadística del modelo de Poisson para calcular cuántas copias originales había en dicha muestra. Ahora voy a explicar cómo funciona el PCR digital. Se prepara una muestra, ¿no? Tiene que ser de ADN o ARN objetivo. Se utilizan cebadores específicos, ondas fluorescentes que contienen el PCR digital, enzimas de ADN polimerasa y nucleótidos. Ahora, ¿cómo hacemos? Hacemos una partición, ¿no? Se mezcla o se divide la mezcla en miles o millones de compartimientos individuales. En este caso podríamos usar microgotas o micropocillos. En microgotas lo hacemos en emulsiones, que vendrían a ser en Dopplers, y en micropocillos lo hacemos en placas, que son chips digitales del PCR, ¿no? Cada unidad tiene una probabilidad completamente baja de contener una copia de ADN. Ahora, se da una amplificación mediante PCR, que cada unidad se somete a ciclos del PCR. ¿Cuáles son los ciclos del PCR? La desnaturalización, la alineación y la extensión. Y cada uno de estos procesos ocurre de forma paralela en todas las unidades. Si hay miles o millones de unidades, lo va a hacer de forma paralela. Ahora, pasamos a la lectura digital, que vendría a ser la detección de fluorescencia. Tiene un detector especializado que detecta si es positivo con fluorescencia la presencia del ADN, y si es negativo no se va a dar una fluorescencia. Quiere decir que hay una ausencia de ADN. Y este resultado se va a ver en un código binario. Ahora, el análisis matemático, como ya mencioné, se da en el modelo de Poisson, que se aplica una fórmula de cantidad absoluta. Y esto permite calcular las copias originales de ADN en la muestra. Voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en la detección de mutaciones específicas del cáncer de pulmón, yo de repente tengo la sospecha de que tengo cáncer de pulmón y me someto a una biopsia líquida, que vendría a ser una muestra de sangre, y usan el PCR digital
que va a detectar mi mutación en algún gen, en este caso sería el gen EGFR, que va a indicar de repente si yo voy a responder bien a una terapia de acuerdo a la cantidad objetiva que ha salido en la muestra, para ya no poder someterme a una necesidad de una biopsia invasiva. Pasa lo mismo en diagnóstico genético prenatal no invasivo, que quiere decir que a partir del análisis del ADN fetal libre en la madre, en este caso en la sangre de la madre, el PCR digital puede identificar si el feto presenta aunaploidias, que viene a ser problemas cromosómicos, en este caso como la trisomía 21, el síndrome de Down, etcétera, sin que se pueda optar por el otro tipo que vendría a ser la miocentesis, porque la miocentesis es ya una técnica invasiva que pone en riesgo bien al feto o bien a la madre. Entonces, con la prueba del PCR digital ya es más seguro para que la madre y el feto puedan tener un diagnóstico exacto, ¿no? Ahora, si hacemos una comparativa de estas pruebas convencional, en tiempo real y la digital, eh, la convencional solo indica el ADN, o sea, si tenemos aquella enfermedad, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Una convencional podría ser la prueba del hisopado. Esto te permitía saber si dabas positivo o negativo a, por ejemplo, el COVID-19. En cambio, en la cuantitativa te permite ver en tiempo real, te permite ver si en qué tiempo has tenido, en qué tiempo no. Por ejemplo, podría ser un ELISA, ¿no? Ahora, el PCR digital, una cuantificación absoluta, una precisión muy alta. Claro, los costos es más alto en esta prueba. En el convencional es bajo, en el tiempo real es medio y en el PCR digital es mucho más alto. Un ejemplo de prueba de PCR digital podría ser una prueba CD4 que cuenta exactamente la cantidad de carga viral que tiene un paciente con VIH, ¿no? Algunos casos reales de uso del PCR digital en oncología molecular te permite la detección de mutaciones en biopsias líquidas. En la virología clínica, enfermedades virales, cuantificación de carga virales del VIH, hepatitis, COVID-19. También se utiliza en microbiología, saber cuánta es la cantidad de bacterias que hay en el agua, aire o alimentos. En genética forense prenatal, como ya di el ejemplo. Diagnóstico genético totalmente no invasivo. Y también en biotecnología, control de calidad de productos biológicos. Ventajas del PCR digital: alta sensibilidad, menor interferencia, permite detectar varios objetivos a la vez y es ideal para medicina personalizada, ya sea en tratamientos o en seguimientos individuales a pacientes, ¿no? En conclusión, como dije, se puede usar en medicina personalizada, en investigación genética y te da un mejor control de calidad. El PCR digital presenta también una revolución en análisis molecular y ofrece una alternativa más precisa, sensible y más confiable que los métodos tradicionales o antiguos, ¿no? Ya que gracias a la capacidad de que puede cuantificar moléculas directamente, mejora el diagnóstico de enfermedades, el desarrollo de terapias y el seguimiento clínico. Hay una frase muy peculiar en el PCR digital que dice que con el PCR digital la biología ya deja de estimar y empieza a contar de verdad. Eso sería todo. Muchas gracias.